Erika, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas dudas hay. Sí, la verdad que en realidad tuvimos un debate largo ayer en la legislatura sobre este anuncio que hizo la ministra Cantero de eliminar la repitencia a partir de 2023 y que hizo ante funcionarios nacionales del Ministerio de Educación de la Nación en visita aquí a la provincia. Y lo hizo de manera aislada, como un anuncio que realmente sorprendió a muchos y muchas, y sobre todo a las comunidades de la educación, a las docencias, a las directoras que no sabían que iba a llegar esta noticia. Y nosotros desde el Bloque Socialista presentamos un pedido de informes acerca de, más que nada, la información que falta, no la que se brindó, que es esto, que no iba a haber más repitencia a partir de 2023, porque la medida así, suelta, sola, la verdad es que no alcanza y que nos resulta preocupante un grado de improvisación importante que se va a reflejar en las aulas en un cambio de cómo trabajan los docentes y las docentes, y en un cambio sobre las dinámicas y la currícula, porque no es una medida que es banal, que simplemente no se va a repetir más. Eso va a implicar una serie de cambios y sobre eso queremos conocer un poco más. Después te digo, la charla en la legislatura, el debate fue largo y fue discutido, porque a lo mejor le estábamos preguntando lo mismo al Poder Ejecutivo, pero desde muy diferentes miradas. Hay miradas que vienen desde un lugar de directamente que no se lleve adelante esta medida, que la repitencia se ve como alguna forma de estímulo a los estudiantes para estudiar, digamos, y una mirada desde otro lugar, que es una mirada, nosotros desde el socialismo tenemos una mirada de que la educación es un derecho, que hay que garantizarlo, y que lo que queremos es que esta medida no entorpezca justamente poder llevar adelante ese derecho. Ahora, adelante. ¿Y por qué afectaría el derecho de la educación a la repitencia? Porque no hablamos de educación, hablamos de números, hablamos de indicadores. Parece que lo único que le importa a los funcionarios es que el número de promocionados le dé alto. De hecho, se han hecho muchas veces hincapié en que después de la pandemia estamos mejor que nunca respecto a la retención de los estudiantes y respecto a la promoción de materias. Y se omite decir, por ejemplo, que las evaluaciones se han modificado o cómo se realizan esos inventarios de estudiantes en las aulas. Y contrasta con la información que nosotros como legisladores tenemos. Cuando uno va a las escuelas y habla con las familias, habla con el estudiantado, con la docencia, nos dicen que tienen todavía graves problemas de sobreedad, deserción y también repitencia. Pero eliminando la repitencia no se soluciona el problema de fondo. Lo único que se soluciona es el indicador que va a dar mejor. Pero después, dentro de 2 o 3 años, vamos a tener los mismos problemas con los estudiantes que no van a poder acreditar el secundario si siguen debiendo materias, y vamos a tener el mismo problema de sobreedad. Lo que pasa es que no lo vamos a ver en la escuela. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a ir sacando esas materias que vayan quedando colgadas? Las tutorías se nombran como la solución a todo, pero no está claro cómo van a ser esas tutorías, qué capacitaciones se dieron, cómo va a ser un docente con un grado o un curso, mejor dicho, porque es la secundaria, totalmente heterogéneos, con chicos que adeudan asignaturas que se van a ir acumulando. Bueno, todo eso es lo que no está claro. ¿Para qué va a servir la evaluación, no? ¿Y de qué forma va a fijar ciertos límites en cuanto al conocimiento del alumno? Si va a ser lo mismo el que los adquirió plenamente que aquel que tuvo dificultades y no cumplió los objetivos del curso, del grado. Digo, por respecto a la repitencia, siempre hablando del mismo asunto, ¿no? ¿Para qué evaluar, en definitiva? Sí, o cómo evaluar de manera distinta, ¿no? Claro, el tema es ese. Si uno dice, bueno, la repitencia en ningún lugar del mundo sirvió porque el estudiante que repite no está garantizado que aprenda. Bueno, puede ser cierto, efectivamente, en muchos estudios, la mayoría de los expertos en educación no están de acuerdo con la repitencia, pero ¿cuál es la alternativa que vamos a tener? ¿Cómo se van a evaluar y acreditar esos conocimientos? Porque en definitiva la escuela, la única forma que cumpla su función es brindando los conocimientos. Los conocimientos son las herramientas para que los chicos y las chicas puedan tener una vida plena. No solamente estar en la escuela, sino realmente aprender. Eso es lo que democratiza y eso es la obligación del Estado.
Entonces nos preocupa eso, nos preocupa que simplemente se diga, bueno, no repiten más, ya está, tenemos unos números excelentes. Lo que nosotros queremos hacer es hablar de educación realmente. Y hasta que llega el tamizado del ingreso a la universidad y lo que creíamos que era probablemente virtuoso de la no repitencia, ahí se va a dar de bruces con otro sistema que es mucho más mucho más preciso a la hora de evaluar los conocimientos desde el ingresante hasta el alumno que ya está cursando una materia. Ahí Sí. se dan, digamos, se va a poner blanco sobre negro el déficit, si sirvió o no promocionar la repitencia. No solamente eso, también digamos, lo que más exige de la escuela es el saber, el conocimiento para la vida diaria. Nosotros necesitamos, como seres humanos, tener una formación, tener unos conocimientos para desempeñarnos en la vida. Estamos, por ejemplo, viendo ahora que las personas se tienen que anotar, quienes deseen mantener el subsidio, los subsidios de la energía, gas y electricidad, y hay muchas personas que ni siquiera tienen las herramientas para poder hacer ese trámite, que ni siquiera tienen las herramientas para poder saber que está abierto o que se prorrogó. Y esto tiene que ver con nuestra vida cotidiana, y las personas que no adquieren estos conocimientos en la escuela, si no les viene de la familia, bueno, la brecha se va haciendo cada vez más grande, la desigualdad en nuestra sociedad se va haciendo cada vez más grande. Entonces, para nuestra vida diaria necesitamos aprender en la escuela y no solamente estar en la escuela y pasar de año. Entonces, nosotros en el bloque socialista lo que decimos es, tenemos que discutir la educación, tenemos que discutir el fondo de la cuestión y no simplemente los números, tirando números para mostrar éxito, cuando nos están diciendo las familias, los estudiantes y los equipos directivos que la secundaria necesita mejorar y necesita una visión integral de esa mejora. Hay que hacerle, en este marco que estás describiendo, Erika, hay que hacerle caso a las evaluaciones que llegan con parámetros internacionales para tratar de comparar distintos países, distintas educaciones. ¿Hay que hacerle caso a esos resultados de esas evaluaciones? ¿Hay que mirarlas parcialmente? Yo creo que todos los datos hay que tenerlos en cuenta. Son datos internacionales, son un dato más, como te decía, que también es un dato importante lo que uno habla con la gente, lo que realmente le dicen las familias, lo que, por ejemplo, en cualquier familia de hoy nosotros sabemos que los y las jóvenes muchas veces no están motivados a seguir la universidad. Incluso en familias de clase media que tienen todas las herramientas para poder seguir estudiando, tenemos muchos casos, y lo ven las estadísticas, de jóvenes que comprometerse en una carrera larga les resulta cuesta arriba. Porque el trabajo cambió, porque la forma de acreditar conocimientos cambió. Hoy en día no solamente la universidad presta enseñanza, hay muchas otras plataformas que la prestan. Y por ejemplo, yo soy profesora universitaria y nosotros desde la propia facultad decimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder seguir siendo una opción para los estudiantes, para las y los jóvenes? Bueno, con la secundaria pasa lo mismo. La secundaria les sirve cada vez a menos familias, a menos chicos y chicas. Hay un montón que directamente no acredita los saberes que adquiere o no adquiere saberes en la secundaria, va simplemente a estar. Hay muchos que no van más. No, probablemente el paradigma áulico exclusivamente también está vetusto. Y es anacrónico. Sí, para mí hay que dar esa discusión y hay que darla a nivel país. Pero bueno, lo que nosotros vemos es que desde Santa Fe no se pueden tomar medidas aisladas como decir, bueno, no repite nadie más, porque eso por sí mismo no alcanza. Yo quiero cambiar de tema un cachitín, ya que está Erika con nosotros. Muy del trazo grueso, aprovechando tu presencia, fuiste 2 años ministra de Ciencia en la provincia, reemplazando una gestión que a mí me pareció muy interesante también, que fue la de Matoso, la de Eduardo Matoso, sí, en la gestión de Miguel Lifchit. ¿Cómo estás viendo la gestión en ese rubro, en ese espacio de la gestión Perotti? Y bueno, lamentablemente no existe más el ministerio, ya ese es un punto bastante clave. Y yo creo que ahí Perotti siempre tuvo como una narrativa de que a él le interesa lo productivo, la innovación, y que insiste mucho en eso.
pero esa narrativa en los hechos no tiene un correlato, digamos. Es un relato de que Santa Fe va a ser un polo de biotecnología, que va a ser un polo de ciencia para agregar valor a la producción santafesina, pero de hecho no se está cumpliendo la ley de ciencia y tecnología, que nosotros tenemos una ley provincial que garantiza un presupuesto y eso no se está cumpliendo. No se han seguido proyectos estratégicos como los cultivos santafesinos que preveían el diseño de un arroz y de una soja, no de una soja, de una alfalfa, digamos, con mejoramiento genético realizado aquí en Santa Fe. Eso se discontinuó el programa Santa Fe 4.0. Se conservaron realmente muy pocas líneas de las líneas que nosotros habíamos encontrado como líneas estratégicas y se creó un fideicomiso que es el SF500, que es para proyectos biotecnológicos, pero que está muy, digamos, asociado a la actividad privada. Es prácticamente un financiamiento provincial a Bioceres, que es una empresa privada. Claro. Entonces, el rol protagónico que tenía el Estado provincial en la identificación de temas y en elegir aquellos temas que eran realmente más estratégicos para la provincia, lo resignó a favor de una empresa privada. Es un cambio de paradigma. Bioceres, que es la socia económica, la parte económica de la producción del gran descubrimiento de Raquel Chang, de la semilla, de la soja resistente a lo que se llama el estrés hídrico, ¿no? Que China la aprobó hace poquito esa característica. Sí, efectivamente, Bioceres es la dueña de mucha parte de esa regalía, digamos, de ese copyright, porque compró en su momento la patente que desarrolló la doctora Chan, acá por supuesto en el marco de CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral, y por supuesto es una empresa de punta. Lo que nosotros como gobierno pensábamos es que digamos, el rol de la provincia podía ser un rol público también más cercano a lo que puede hacer el CONICET o la universidad, ser parte de esa estrategia innovadora, y lo que vemos es que el gobierno se corrió de ese lugar, le dio el protagónico al privado. Pero la plata pública. Sí, claro. Sí. Erika, un último tema. El miércoles 3 va a tener lugar la audiencia pública por modificaciones a la ley de tabaquismo. Me apuntan que hay más de 30 organizaciones ya inscriptas para participar, ¿puede ser? Sí, esa audiencia la verdad que la vemos con mucha expectativa, porque nosotros presentamos el año pasado una modificación a la ley de control de tabaquismo de la provincia de Santa Fe, que es una ley de 2005. Y las modificaciones tienen que ver con incluir a los vapeadores y a los cigarrillos electrónicos, que en 2005 no existían, claro, en la regulación. También en endurecer las condiciones de exhibición de los productos de tabaco en los comercios, que no se puedan exhibir. Hoy día hay un gris ahí, la publicidad está prohibida en la vía pública y en la tele, pero si uno va a un punto de venta, hay veces... ¿Sabe dónde están? No solo eso, hay veces que hay afiches, promociones y ediciones limitadas. Y bueno, en el caso de los productos de tabaco están todos exhibidos, hay una parentera de eso. Bueno, eso endurecerlo porque hay publicaciones de la Organización Mundial de la Salud, recomendaciones que dice que justamente en los puntos de venta es donde se inician muchos jóvenes en el consumo de productos de tabaco. Y por último, también que no se pueda descartar las colillas en la vía pública. Entonces, cuando empezamos a discutir esto, hubo algunas voces, digamos, en contra, otras a favor, por supuesto, y nos pareció que lo mejor era hacer una audiencia pública para discutirlo de forma transparente y pública, justamente, y la vamos a hacer el 3 de agosto a las 9:30 de la mañana. ¿En dónde? En la Cámara de Diputados y Diputadas, en el recinto, pero también se puede asistir virtual. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Erika. Gracias a ustedes.